La próxima ponencia lleva por título Trastornos neuropsicológicos en personas con daño cerebral, evaluación e intervención. Y estará a cargo de ella Rocío Sánchez Carrión Abascal. Rocío es doctora en neurociencias por la Universidad de Barcelona, es máster en neuropsicología clínica y licenciada en psicología por la UA. Es también coordinadora y docente en el máster de rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona y es neuropsicóloga en el Instituto Guttmann. Pues, Rocío, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo quería agradecer al Colegio de Psicólogos, del Colegio Oficial de Psicología de aquí de Castilla-La Mancha, la oportunidad de invitarme y además, pues, de verdad felicitaros porque cuando uno está intentando buscar, ¿no? y profundizar en algunos temas, pues ya sé que hicisteis una jornada tiempo atrás, habéis hecho una segunda jornada de neuropsicología y esto indica un poco el interés que está teniendo y yo creo que, bueno, animaros a continuar en este sentido, ¿no? Yo os voy a hablar básicamente de dos temas que quizá algunos de vosotros, si estáis ya trabajando con pacientes, pues igual hay cosas que igual no son novedosas, pero sí que es la práctica clínica que muchas veces uno necesita saber y a veces recordatorios para los que lo estéis haciendo, pues afianzar las cosas que estáis haciendo y decir, pues realmente pues vale la pena hacerlo de esta manera, ¿no? Y me centraré tanto en la evaluación como en la intervención. Pero antes de eso, yo me quería presentar. Yo soy Rocío Sánchez Carrión, como comentaba, yo trabajo en Guttmann. Guttmann, para los que no conozcáis, es una fundación sin ánimo de lucro situada en Barcelona. El año pasado, en el 25, celebramos el 60 aniversario del hospital. Es un hospital de neurorehabilitación y que, por tanto, pues tenemos 60 años de trayectoria en el que atendemos principalmente a dos grandes patologías, las lesiones medulares y el daño cerebral adquirido. Y hacemos un abordaje integral de todos los profesionales desde el ámbito de la neurorehabilitación. Aunque es una fundación privada, pertenece a la red pública de hospitales y, por tanto, la mayoría de nuestros pacientes acceden a nuestros tratamientos a través de la Seguridad Social. Y luego hay otro porcentaje de pacientes que quizá vienen a través de las mutuas laborales, mutuas de los accidentes de tráfico y un porcentaje muy chiquitín ingresan a nivel privado. Sabemos que la rehabilitación o todo el proceso de neurorehabilitación es un proceso largo que requiere un mantenimiento y una intervención muy a largo plazo y por eso hace ya 7 años creamos Guttmann Barcelona, que es un centro privado, este sí que es un centro privado, para la continuidad del tratamiento en pacientes ya en una fase más crónica. Además, ya que teníamos la oportunidad de crear un nuevo edificio, hicimos unos apartamentos adaptados para facilitar el proceso de transición entre el hospital y el domicilio y para que fuese también en aquellos casos que fuese necesario, pues tener un punto intermedio como de protección de Guttmann, pero ya en la vida real. Entonces, hecha esta primera introducción, sabéis que el daño cerebral es una lesión que ocurre generalmente de forma abrupta, es decir, que en unos segundos va a cambiar la vida de la persona, en un cerebro previamente sano. Es decir, tenemos una persona que se ha ido desarrollando con total normalidad y que en un momento determinado esa lesión cerebral le va a provocar una serie de alteraciones a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, social y laboral. Obviamente las secuelas y la intervención va a depender de cómo está el paciente y la principal característica del daño cerebral es que hay una gran heterogeneidad. Esta heterogeneidad viene dada en primer lugar por la etiología. No es lo mismo trabajar con una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico que una anoxia cerebral, que una infección, que un tumor. Obviamente va a depender de la lesión, dónde está, la extensión, localización, tamaño, complicaciones en la fase aguda, epilepsia, es decir, toda una serie de cosas que realmente pues, pueden afectar. Y, evidentemente, esto nos va a marcar muchísimo la sintomatología que pueden presentar los pacientes. ¿Vale? Yo quería
remarcar, y es una de las cosas que siempre que hablo, siempre digo, la neuropsicología no es únicamente la parte cognitiva. Evidentemente, cuando hay una lesión cerebral, a veces lo más llamativo son las alteraciones cognitivas que pueden presentar los pacientes, pero también es la alteración conductual que pueden presentar, ¿vale? Y las dificultades emocionales, ansiedad, depresión o simplemente el simple hecho de tener, simple hecho entre comillas, de tener que adaptarse a las dificultades que van a presentar a largo plazo. Entonces, este es un poco el marco en el que yo me voy a centrar, pero evidentemente esta mañana ya se ha comentado que antes de hacer cualquier tipo de intervención, obviamente tenemos que empezar con una buena evaluación neuropsicológica, ¿vale? Efectivamente, la evaluación es fundamental. No valen pruebas de screening, no valen pruebas que esta mañana ya se han comentado que muchas veces no dan los resultados, pero tenemos que valorar e intentar buscar todas aquellas pruebas que nos van a aportar la información necesaria que nosotros queremos realizar. Es importante tener en cuenta que de evaluación neuropsicológicas y de pruebas hay un montón, pero lo primero que nos tenemos que marcar es cuál es nuestro entorno. ¿Para qué queremos hacer esta evaluación? Evidentemente, las evaluaciones que se hacen en el entorno clínico son unas, pero si el entorno es médico-legal, para determinar unas secuelas, para determinar una posible indemnización, quizá haya otras cosas que tenemos que analizar en más profundidad, o cuando hay una investigación, muchas veces el protocolo de investigación es muy diferente, porque igual si únicamente es una investigación que se centra en evaluar, por ejemplo, la memoria de trabajo, pues no va a valorar otras funciones y, por tanto, la evaluación también viene marcada un poco por el entorno, por el marco en el que nosotros nos situemos a la hora de hacer esta evaluación, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Evidentemente, el primer objetivo es establecer un diagnóstico. Y aquí el diagnóstico del daño cerebral es diferente del diagnóstico, pues, quizá en una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque el diagnóstico ya lo sabemos. La persona ha tenido un ictus isquémico en la arteria cerebral media izquierda o ha tenido un ictus hemorrágico por una ruptura de un aneurisma en la arteria cerebral la comunicante anterior, o un traumatismo craneoencefálico con las lesiones en tal sitio. Es decir, a nivel del diagnóstico médico nosotros lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es un diagnóstico neuropsicológico, ¿vale? Y este diagnóstico neuropsicológico obviamente tiene que tener en cuenta, como decía, toda la parte cognitiva, la parte conductual, la parte emocional y también cuál es el funcionamiento del paciente en la vida cotidiana, ¿vale? Y a partir de aquí, pues intentar también establecer los diferentes perfiles clínicos. Si nuestro objetivo y donde trabajamos únicamente nos dedicamos al diagnóstico, la evaluación nos sirve para esto, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos en un entorno clínico que no solo evaluamos, sino que además también rehabilitamos, el objetivo de la evaluación evidentemente es mucho más amplio, ¿no? Esta evaluación nos va a permitir fijar el programa de intervención, cuáles son los objetivos de intervención, hacer un seguimiento. Antes en la mesa anterior se comentaba cómo una evaluación continuada te permitía ver un poco el progreso que estaba haciendo el paciente, ir adaptando y, por tanto, los objetivos de la rehabilitación en función de la evolución y también en casos muy concretos ver el efecto quizá de una cirugía, de un tumor cerebral, de un tratamiento en específico. Y obviamente el objetivo de la evaluación también es hacer informes. Parte de nuestro trabajo implica hacer informes y esos informes también tenemos que tener en cuenta que no todos los informes son iguales. Es diferente si estamos haciendo un informe clínico, una anotación interna para otros compañeros del propio hospital que ya tienen acceso a toda la historia clínica. El informe es diferente si es un informe de cara a tramitar una incapacidad laboral, es decir, los informes siempre se tienen que adaptar un poco en función de cuál es el objetivo de este informe. En la evaluación neuropsicológica siempre tiene que empezar con una entrevista, si se puede entrevista con paciente y con familia, juntos o por separado, esto a veces en función del entorno en el que estemos. Por un lado nos va a dar información de las dificultades que pueda tener el paciente en la vida cotidiana, de ver la conciencia que tenga el propio paciente. A veces el paciente te está explicando nos está explicando las dificultades que tiene
y por detrás la familia te está diciendo, ¿pero qué dice? Esto no es así, ¿vale? Entonces ya estás viendo que quizá haya una alteración de la conciencia de déficit. Obviamente la evaluación tiene que constar de una serie de pruebas, de test, de baterías estandarizadas, baremadas, normalizadas, que nos van a dar un perfil de afectación. Las escalas funcionales nos van a complementar esta evaluación cuantitativa, informándonos de las dificultades que tenga el paciente en la vida cotidiana y, por tanto, también es muy importante porque nos pueden reflejar esta dificultad que los pacientes muchas veces refieren, pero ojo, que es subjetiva y la subjetividad implica que no siempre refleja la realidad, pero es como el paciente o la familia lo está viviendo y, por tanto, también tiene su valor el entender cómo paciente o familia lo está viviendo. Y, por último, observar. Observar qué hace el paciente, cómo lo hace. No solo son los datos cuantitativos, sino también el esfuerzo que está haciendo el paciente a la hora de la realización de las pruebas. Y esta evaluación no solo es cognitiva, repito, sino también tenemos que evaluar la parte conductual y la parte emocional, porque a veces la evaluación neuropsicológica se resume en una única exploración cognitiva y deja de lado las otras. Entonces, sabéis que hay 10.000 millones de pruebas de neuropsicología. ¿Cuál utilizamos? ¿Vale? ¿Cuál es la que nos sirve? ¿Qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, antes de elegir las pruebas que queremos hacer, tenemos que hacernos unas preguntas, ¿no? Y estas preguntas es, ¿qué queremos medir? ¿Qué queremos valorar, ¿no? Queremos valorar cómo está el paciente, queremos ver cuáles son las secuelas, queremos mirar cambios evolutivos, queremos mirar la gravedad de los síntomas. Importante, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la exploración? No vamos a explorar de la misma manera si estoy en un entorno en el que dispongo de 40 minutos para ver, hacer el paciente, conocerlo, hacer la entrevista, hacer una exploración, que si dispongo de 4 horas. ¿Vale? Y, por tanto, eso también me va a marcar un poco cuáles son las pruebas que puedo utilizar. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la exploración? ¿Es una hora fija, que el paciente llega y solo lo puedo valorar en este tiempo? ¿O está en el hospital y si ahora se ha cansado, puedo dejar la exploración a medias y vuelvo esta tarde o vuelvo mañana y continúo la exploración? ¿Vale? ¿Qué pruebas? Pues, evidentemente, en función de los objetivos que antes hemos visto, nos vamos a marcar, ¿vale? Y las funciones, que remarco, importante también incluir la parte de conducta y emoción. Luego también, evidentemente, ¿a qué pruebas tenemos acceso? No todo el mundo tiene disponible todas las pruebas. Sabemos que las pruebas neuropsicológicas tienen un coste, algunas un coste importante, y depende de dónde estemos trabajando, podemos tener acceso o no tenemos acceso a estas pruebas. Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces hay pacientes que no les podemos aplicar todas las pruebas, sobre todo un daño cerebral. Si la persona tiene una tetraparesia, hay muchas pruebas que no podemos utilizar. Si tiene una ataxia, no las podemos utilizar. Si tiene un problema, una diplopia tan grande que todas las pruebas que impliquen algo de visual, sea para denominación visual, sea para visopercepción, visoconstrucción, igual no lo podemos aplicar. Si es un paciente que tiene una afasia de comprensión, una afasia global, que dificulta mucho la poder aplicar las pruebas, todo esto va a ser un limitante, ¿no? ¿Cuánto conocemos al paciente que vamos a explorar? No es lo mismo que te venga un paciente a consulta que le tengas que hacer una exploración únicamente una vez, con lo cual ayer comentábamos, ¿no? Y las simulaciones, aquellos pacientes que los vemos una única vez y no sabemos si lo que estamos viendo refleja realmente la dificultad que tiene el paciente, ¿vale? Evidentemente, si es un paciente que ya conoces porque lo has ido haciendo un seguimiento, es muy diferente. Si resulta que es un paciente que estás valorando una evolución y sabes que la parte visoperceptiva la tiene preservada y le vas a hacer un retest, pues esa parte igual ya no se la vuelves a pasar, porque ya estaba bien y no hay nada que te indique que ha empeorado, ¿vale? Cuando hacemos la entrevista con el paciente o con el familiar, a veces te dan una información que te hace sospechar que puede haber algún tipo de alteración, y esto te hace incluir algún subtest que igual inicialmente no tenías previsto, pero que dices, oye, en este caso voy a intentar analizar estos factores, ¿vale? Y la observación empieza en la sala de espera. Yo siempre digo que los pacientes los empezamos evaluando en la sala de espera. A veces, cómo te llaman a la puerta, cómo están, cómo reaccionan, cómo se están moviendo, se están comportando con
con el familiar, cómo entran a la consulta, si se quitan o no se quitan la chaqueta, si tú les estás hablando y están simplemente buscando en qué silla se van a sentar y no te están prestando atención. Es decir, hay muchas cosas que podemos ir evaluando, analizando ya con la propia observación. ¿Vale? Evidentemente, hay exploraciones que algunas las podemos realizar completamente, pero hay algunas que tenemos una limitación. Y la limitación, por un lado, tiene que ver con los factores relacionados con el paciente, el nivel de alerta, sobre todo aquellos pacientes con un daño cerebral agudo, con un daño cerebral muy grave, trastornos de conciencia, que evidentemente nos van a limitar muchísimo a poder hacer la exploración. Pero aquellos que quizá no tengan alterado el nivel de conciencia, el nivel de fatiga es tan grande que igual a los 10 minutos no podemos continuar haciendo una exploración. Si la hacemos, los resultados saldrán mal, pero no saldrán mal porque igual la función ejecutiva está mal. Igual los resultados salen mal porque el paciente está cansado y, por tanto, tenemos que adecuar estas dificultades, ¿no? Obviamente, las afectaciones que tienen a nivel de comunicación, a nivel motor o de conducta, la irritabilidad, la inquietud, el nerviosismo, la ansiedad, también van a influir un poco en la exploración. Muchos pacientes con daño cerebral tienen dolor y el dolor invalida y el dolor dificulta que la persona se pueda concentrar y, por tanto, son aspectos que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Una limitación grande que tenemos es que no sabemos cómo era la persona antes. A no ser que sea para una intervención de una cirugía, de un tumor que quizá tenga una exploración previa, en la mayoría de casos que nos encontramos son pacientes que no sabemos cuál es su rendimiento previo. Lo podemos estimar, lo podemos intuir en función pues, del nivel de escolaridad, del tipo de trabajo que hacía, lo podemos intuir, pero no lo sabemos con certeza. No podemos no poder aplicar todas las pruebas y luego hay un efecto TRTs. Esta mañana comentabais, ¿no?, la importancia de buscar versiones alternativas, pero no todas las pruebas tienen versiones alternativas. Algunas tienen 2. Algunas tienen 3, ¿ves? Pero es una limitación. Sí que es verdad que en pacientes con una grave afectación cognitiva debido, por ejemplo, a un traumatismo craneoencefálico, muchas veces el efecto TRTs no afecta, porque el grado de afectación de memoria es tal que el haber hecho un Wisconsin antes no impide o no le facilita el poder hacerlo después, ¿no? Pero evidentemente es una limitación. Y luego los baremos. Tenemos baremos en población española, pero tenemos pruebas que utilizamos que igual no están baremados en nuestra población. Y en nuestra población, ¿toda la población española es igual? ¿Es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pequeño pueblo? ¿Vale? Igual es baremo español, pero igual resulta que no todos es lo mismo. Y luego cada vez más nos encontramos con personas que no han nacido aquí, personas que no han estudiado aquí, personas que no tienen el mismo background cultural y, por tanto, nuestras pruebas se basan mucho a nivel académico europeo, de Estados Unidos, y eso también es una limitación de cara a la valoración de pacientes extranjeros, por no decir quizá la barrera idiomática, que evidentemente también puede haber. Una vez hemos elegido las pruebas que nosotros vamos a utilizar, evidentemente hay que corregirlas. Y lo primero que vamos a valorar es si el resultado está dentro de la normalidad o está un resultado alterado. Y dentro de este grado de alteración nos interesa saber cómo está de afectado. Hay diferentes maneras de poder corregir y analizar los resultados, ¿no? Podemos utilizar en la normalización, desviación estándar, las pruebas, la puntuación T, los percentiles. Al final, la manera que utilicemos para corregirlo, lo que nos va a dar es si este paciente está dentro de la normalidad o no y qué dificultad, si es leve, moderada, grave o muy grave. Pero que nos diga esto a veces no es suficiente, porque vuelvo al nivel premórbido, ¿vale? Es decir, nosotros sabemos que esta persona tiene esta dificultad, pero no sabemos si ha habido un empeoramiento respecto a su nivel previo, ¿vale? Y esta es una de las grandes limitaciones que tenemos muchas veces con pacientes con daño cerebral. Con daño cerebral grave, pues es más fácil de poder justificar. Con personas que tienen un daño cerebral leve, un traumatismo leve, sin pérdida de conciencia, el resultado está dentro de la normalidad. Usted está estupendo. Pues igual es que no está estupendo. Igual es que tiene una serie de dificultades, a pesar de que su rendimiento esté dentro de la normalidad.
Y os pongo un caso de un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, estuvo en coma, estuvo en amnesia postraumática durante mucho tiempo y había evidentemente una lesión cerebral objetivable. Las pruebas únicamente pinchaba un poquito en claves, es decir, un poco en velocidad de procesamiento de la información. Todo el resto de las puntuaciones están dentro de la normalidad, ¿vale? Sin embargo, este paciente tenía toda una serie de alteración a nivel cognitivo, ¿vale? Le costaba adaptarse a los cambios, le costaba muchísimo ajustar la conducta en función de la situación porque no analizaba la situación y lo que era adecuado y lo que no era adecuado, reaccionaba de una manera desproporcional ante cualquier imprevisto, le costaba mucho adaptarse a los cambios de rutina, tenía muchos problemas a nivel de resolución de problemas, es decir, función ejecutiva, una gran disfunción ejecutiva, ¿vale? Las pruebas administradas todas daban dentro de la normalidad, pero es que además tenía problemas de conducta. Tenía una gran irritabilidad, cambios rápidos de humor, impaciencia, impulsividad, inflexibilidad, había tenido problemas en la cola del supermercado, tenía problemas allá donde fuese por esta impaciencia, esta impulsividad que tenía. Y al mismo tiempo una falta de iniciativa, una falta de interés, una falta de... Y en el momento que se le ocurría que podía hacer algo, la disfunción ejecutiva le impedía el poder hacerlo y, por tanto, todo esto le creaba una baja autoestima, una baja tolerancia a la frustración. Pero las pruebas dicen que está bien. ¿Cómo justificas que no está bien? ¿Cómo justificas que no puede volver a trabajar? ¿Vale? Ahí está la parte de la interpretación de la evaluación de cara a poder explicar con detalle las dificultades que presentaba este paciente. ¿Vale? A la hora de hacer el informe tenemos que ver cuál es el objetivo del informe. ¿Vale? El informe es para diagnosticar, es para evaluar, es para detectar las secuelas. ¿Vale? ¿Quién pide el informe? ¿Vale? Todos los informes, como os decía, no son iguales. ¿Quién lo realiza? La parte de la evaluación neuropsicológica es para un informe neuropsicológico que yo puedo controlar de arriba abajo, o es una parte que el médico va a coger mi parte y la va a integrar con otros profesionales para hacer su informe, ¿vale? Evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y también en qué momento lo estamos haciendo, en la fase aguda, en la fase postaguda, en la fase crónica, ¿vale? Muchas veces en fase aguda no podemos determinar secuelas permanentes, pero en cambio en la fase crónica sí, ¿vale? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo del informe? ¿Para qué? ¿Vale? Y una de las cosas que os recomiendo que siempre que alguien os venga y os pida un informe le digáis, ¿para qué lo quieres? La exploración neuropsicológica es la misma, la evaluación es la misma, los resultados son los mismos, pero nosotros la interpretación que hacemos de este informe va a ser diferente en función de cuál es el objetivo de este informe, ¿vale? ¿Es para una incapacidad laboral? ¿Es para una incapacitación para que no pueda gestionar el dinero en el banco? ¿Vale? ¿Es para una indemnización? ¿Es porque sospechamos de una posible simulación y estamos haciendo un informe para decir que aquello no nos cuadra la clínica con las pruebas? ¿Vale? Pero hay como un apartado que a nosotros nos gusta mucho remarcar, que es cuando nosotros evaluamos para rehabilitar. Nosotros en Goodman somos un hospital de neurorehabilitación, nuestro objetivo es rehabilitar y la exploración, la evaluación es un paso previo, obviamente muy necesario, pero cuando nosotros evaluamos no solo nos fijamos en las puntuaciones, sino en cómo lo hace. ¿Vale? ¿Comete errores? ¿Qué tipo de errores? ¿Se da cuenta? ¿No se da cuenta? ¿Los corrige? ¿No los corrige? El rendimiento va bajando por la presencia de la fatiga, ¿vale? Hay una impulsividad. ¿Cómo tolera la frustración cuando se equivoca? ¿Vale? Hay ansiedad, es decir, hay todo un montón de aspectos que nosotros podemos visualizar a la hora de evaluar, que es esta información cualitativa, que es importante para interpretar los resultados, es importante para hacer un informe, pero es fundamental para hacer la rehabilitación. ¿El paciente está exagerando los síntomas? Es que no me acuerdo de nada. Y te hace una lista de palabras que el primer intento te dice 10 palabras. Hombre, no me acuerdo de nada, pues no es. O aquel otro paciente que dice, no, yo estoy estupendo, yo fantástico, y te hace una palabra en el aprendizaje de palabras, ¿no? Con lo cual también ver si es consciente o no es consciente del déficit. ¿Por qué? Porque para la rehabilitación la conciencia de déficit es un factor fundamental y muy, muy necesario. ¿Vale?
Con lo cual, con esta acabo la primera parte de evaluación y, evidentemente, todo lo que conlleva la evaluación para centrarme en lo que es la rehabilitación, ¿vale? La rehabilitación la podemos definir, y aquí ahora no veo al compañero que ha hablado esta mañana, pero que es un proceso activo que requiere que el paciente participe. No es una varita mágica que los profesionales podemos dar, sino que el paciente tiene que poner de su parte. Y en esta definición de Prigatano nos dice que es un proceso que implica, que ayuda al paciente a optimizar la recuperación de las funciones superiores. Optimizar, que no significa recuperar, que no significa curar y que no significa volver al nivel previo, sino llegar al nivel más alto posible en función de los déficits que tenga, ¿vale? Que les ayuda a comprender las dificultades que tienen. Es decir, el paciente tiene que saber qué le pasa, cuándo le pasa y por qué le pasa. Y, además, desarrollar estrategias que permitan compensar estos trastornos. Aquellos que tengáis interés en la rehabilitación neuropsicológica, aquí hay 3 libros fundamentales, importantes. El de Más a la derecha es de Barbara Wilson, que es de los pioneros que habló de rehabilitación neuropsicológica desde un enfoque holístico, integral, teniendo en cuenta todos los aspectos, como os decía, ¿no? La parte cognitiva, conductual, emocional y funcional de aplicabilidad de la vida cotidiana. En castellano, el de rehabilitación neuropsicológica de Olga Bruna y Teresa Roch, que fue pionera en rehabilitación neuropsicológica, la que inició la rehabilitación en Goodman y que durante 40 años estuvo al pie de la rehabilitación en Goodman. Y este último libro, que ha salido hace el mes pasado, de Alberto García Molina, que es un compañero también de neuropsicólogo de Goodman y que explica de una manera muy accesible y muy entendedora lo que es la rehabilitación neuropsicológica, y en el fondo en este libro os explica cómo funcionamos en Goodman y qué cosas se tienen que tener en cuenta de cara a hacer la rehabilitación neuropsicológica. Y lo que nos viene a decir, que es lo que hacemos, es que igual que decíamos que la intervención o la evaluación tenemos que evaluar los diferentes aspectos, en función de lo que vayamos encontrando, vamos a hacer diferentes tipos de intervención basándonos en las dificultades que vayamos encontrando, ¿vale? Pero sobre todo con un objetivo final de intentar solucionar los problemas de la vida cotidiana. No sirve de nada que el paciente funcione bien en un despacho. Antes comentabais, no, luego nos fuimos a Chinchilla a continuar la rehabilitación. Es decir, la vida cotidiana es fundamental hacer este paso, porque si se queda en el despacho y el paciente funciona mejor en el despacho, pero a la que sale del despacho funciona igual de mal, la rehabilitación es un fracaso y, por tanto, hay que dar este salto cualitativo. Importante, en el centro está el paciente, con la familia, con el entorno, ¿vale? Y es muy importante también tenerlos en cuenta e incluirlos en la rehabilitación. Cuando nos centramos en los aspectos los aspectos cognitivos, obviamente vamos a ver el perfil de afectación que tiene el paciente y tenemos que hacer una serie de intervención. Esta intervención, básicamente hay estos enfoques que no son excluyentes ni son progresivos, sino que se pueden realizar pueden y se deben realizar de forma conjunta para el paciente, ¿no? Son las técnicas de restauración, compensación, modificación del entorno y la psicoeducación, que ahora os explicaré. Todos sabéis qué es la restauración, que es el entrenamiento cognitivo para mejorar la función. Detectamos qué funciones son las que están alteradas, intentamos realizar una serie de ejercicios para activar estas redes cerebrales que están implicadas en esa función, de cara a, en primer lugar, reducir el déficit. ¿Tiene un problema de atención selectiva? Vamos a trabajar ejercicios de atención selectiva. ¿Tiene un problema de flexibilidad? Vamos a trabajar la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Pero no solo lo trabajamos, sino que al mismo tiempo estamos intentando que el paciente vaya trabajando la metacognición, el que se dé cuenta, que analice cómo creo que me va a salir esta tarea, creo que voy a tener dificultades, cuál es el rendimiento, ¿es el esperado? ¿No es el esperado? ¿He tardado el tiempo que requería? ¿El esfuerzo que he hecho es el que tenía previsto? Todo este tema de metacognición, y si esto lo hacemos, facilitaremos la generalización. Sabéis que las estrategias de restauración, la principal crítica que tienen es que no son generalizables. Bueno, depende. No son generalizables si solo le damos al paciente una ficha que haga un ejercicio de atención selectiva. Pero si luego le explicamos que esa atención selectiva es lo mismo que cuando va al supermercado e intenta buscar una marca de arroz, que es la que quiere comprar, es atención selectiva. Y si le hacemos este símil para que comprenda que este ejercicio que estamos haciendo aquí es lo mismo que cuando va al súper y no encuentra el café,
quizás sí que facilitemos este punto de generalización. Hay estudios que demuestran que cuanto más intensivo sea el tratamiento, mejor, repetitivo, estructurado. No es hacer por hacer, no es a ver qué es lo que encuentro, a ver qué fichas puedo descubrir, sino que hay que prepararlo, hay que estructurarlo, hay un orden jerárquico que tenemos que utilizar, ¿vale? Y luego ir graduando la dificultad en función de cómo va avanzando el paciente. Es importante combinarlo con feedback, ¿vale? No simplemente que el paciente haga, sino que haga y que sepa cómo lo está haciendo, ¿vale? Y luego, este tipo de estrategia lo podemos utilizar de muchas maneras. Es decir, lo podemos utilizar a través de fichas de papel y lápiz, lo podemos utilizar a través de material fungible, lo podemos utilizar yendo al supermercado y buscando esa marca de café que es la que está intentando hacer, o a través de programas informáticos. Hay varios, sabéis, está Neuronap, Goodman Neuro Personal Trainer, que lo desarrollamos nosotros en Goodman y que justamente tienen esta base de que sea una cosa intensiva, te permite que al final el paciente lo pueda hacer en el hospital o lo pueda hacer en casa y, por tanto, incrementas la intensividad, que sea personalizado, que se adecue al nivel de dificultad del paciente, que gradúe la dificultad y que además los estímulos vayan cambiando para que no siempre sea lo mismo y no sea, aunque estés trabajando el mismo tipo de tarea, los estímulos cambian y, por tanto, facilitas todo este proceso de restauración. Cuando hablamos de compensación, el objetivo no es reducir el déficit, sino es mejorar la funcionalidad del paciente, ¿vale? Que el paciente pueda funcionar mejor en la vida cotidiana y, por tanto, nos basamos más en aquellas en aquellas funciones que están preservadas, que también es importante saber cuáles son los puntos fuertes de este paciente y ver cómo el paciente puede lograr aquellas cosas de una manera alternativa, ¿vale? Para buscar cuál es la estrategia de compensación más adecuada para el paciente, hay que evaluarlo. No todo el mundo le sirve lo mismo. Hay que buscar para el paciente, para la familia, para el entorno, cuáles son las necesidades para realmente buscar aquello que se ajuste más al paciente. Técnicas de compensación van desde lo más sencillo, como puede ser un post-it, ¿vale?, a cosas más complicadas. Y una de las cosas que es muy importante es que estas técnicas, y técnicas de eso, el papel es una técnica, ¿no? Porque apuntarte una cosa para no olvidarte cuando quieres salir de casa, el dispensador de medicación, una agenda, una lista de cosas por hacer, ¿vale? Tienen que ser eficaces, útiles y específicas. Importante, no sirve, apúntatelo. Es que deberías apuntarte las cosas. No sirve, ¿vale? ¿Qué se tiene que apuntar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Hay veces que hay pacientes que dicen, sí, yo me lo apunto todo, tengo en la cocina de casa tengo un calendario y lo tengo todo apuntado. Vale, entonces nos vemos el día 14 a las 10. Uf, no sé si me va bien, es que no tengo el calendario aquí. Que tenga el calendario en la cocina de casa, vale, está bien para cuando esté en casa, pero cuando no está en casa no le sirve de nada. O cuando se apuntan cosas donde no toca, o cuando se apuntan información insuficiente y, por tanto, no tienen acceso realmente a toda la información que necesitan para que esta técnica sea útil. Y además requiere un entrenamiento, sobre todo con pacientes con daño cerebral, un entrenamiento específico, un entrenamiento exhaustivo y un estar con el paciente de vamos a apuntarlo. No, ya me lo apunto luego, no, apúntatelo. ¿Cómo te lo apuntas? ¿Dónde te lo apuntas? Y ver qué estrategias utilizan. Porque, claro, aparte de eso, las listas de cosas por hacer o los post-its, evidentemente tenemos muchas aplicaciones, tenemos mucha tecnología disponible, demasiada. Porque ¿qué aplicación utiliza el paciente para? Todos sabemos que hay 10.000 aplicaciones, algunas no son más útiles, otras las tenemos descargadas en el móvil, no las utilizamos nunca, hay otras que al final sí que vemos que son muy funcionales, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y cada aplicación tiene su cosa para poder apuntar, ¿no? Pero, reitero, hay que entrenar. A veces el simple hecho de decir, bueno, apúntate la próxima visita, igual es el objetivo de una sesión entera de rehabilitación. Ponte una alarma. Igual es un objetivo de una sesión de rehabilitación. Ponte una alarma para que suene de aquí de 5 minutos y que la alarma te diga esto. Pues igual nos pasamos 20 minutos para programar esa alarma. Con lo cual nos sirve decirle, apúntate las cosas, ponte alarmas, utiliza el móvil, apúntatelo en el móvil. No sirve, porque si el paciente con daño cerebral, que tiene una afectación muchas veces de multidominio, tiene afectación de atención, de memoria, de velocidad de procesamiento, de función ejecutiva,
ostras, es que igual no sabe cómo hacerlo. Entonces necesita realmente que le guiemos para poder hacerlo. Hay dos limitaciones básicamente en esas estrategias de compensación. Cuando el uso no es sistemático, la información no está disponible. Me apunto 1 de cada 10 cosas. Pues no voy a ir a mirar nunca esa agenda, ese libro, ese teléfono, porque no hay nada que esté apuntado. Y en el otro extremo tenemos la gente que se lo apunta todo. Todo, todo, todo. El otro día un compañero que estaba haciendo un grupo de rehabilitación decía, es que no hace falta que te lo apuntes todo. Y dice, vale, espera. Y si va a apuntar en la libreta, no hace falta que me lo apunte todo. Y dice, no, esto no te lo apuntes. Bueno, entonces, ¿qué apunto? Porque no saben qué apuntar, ¿vale? Entonces es muy importante porque el exceso de información hace que aunque tengas la información no sea accesible, no sirva para nada, ¿vale? Y por tanto en ese sentido hay que buscar el equilibrio, ¿vale? Que sea un uso sistemático, pero de la información que sea realmente necesaria. En la modificación del entorno realmente suele ser muy útil en pacientes con una grave afectación de memoria, una grave afectación cognitiva, en que quizá la persona no sepa regularse por ella misma, sino que necesite que la familia le pueda ayudar a solucionar los problemas de la vida cotidiana, ¿vale? Y el objetivo es adecuar el entorno, simplificar el entorno para que el esfuerzo cognitivo que requiere el paciente sea menor. Cosas muy básicas. Cómo quitar las cosas del medio que no lo utilizamos para nada, que no nos sirven, etiquetar los armarios para que sepan dónde están cada una de las cosas, mantener las cosas en orden. Es mucho más fácil encontrarlas cuando está ordenado que cuando no está ordenado, ¿vale? Que se acostumbre a poner las cosas siempre en el mismo lugar o buscar entornos silenciosos. Aquella familia que dice, ostras, es que cuando está ahí viendo la televisión y voy yo para decirle algo y es que no me hace ni caso, y es que está viendo la televisión. Entonces, si tú quieres que sepa lo que le estás diciendo, hay dos opciones, o apagas la televisión y que te escuche, o esperes a que acabe el programa que está viendo y se lo dices, ¿vale? Pero las dos cosas al mismo tiempo, el paciente no va a ser capaz de hacerlo. En el extremo máximo están las casas domóticas, donde realmente es una adecuación del entorno, nos puede facilitar muchísimo a los pacientes el funcionamiento en la vida cotidiana. ¿Vale? Y de lo que sería lo ideal a las cosas prácticas, pues un climatizador automático que le puedas programar y que cada día se encienda y se apaga la calefacción de forma automática, una cocina de inducción donde tú le puedes decir apágate a los 5 minutos y a los 5 minutos se apaga, que si se sobra el agua se para automáticamente. Es decir, hay cosas que no hace falta invertir mucho para solucionar problemas básicos de la vida cotidiana, ¿vale? Y la psicoeducación. La psicoeducación es básica. Es básica que el paciente sepa qué le pasa. Porque si no lo sabe, ¿cómo va a hacer algo para rectificar? ¿Cómo va a hacer algo para funcionar mejor? ¿Cómo va a anticipar estas dificultades que va a tener? ¿Vale? Y por tanto, es muy importante informar al paciente, proporcionarle pautas, estrategias y habilidades para cada una de las dificultades que vaya teniendo. De nuevo, no solo la parte cognitiva, sino también la parte conductual y la parte emocional. Cuando trabajamos la conciencia de déficit, muchas veces se habla simplemente de conciencia de déficit, pero hay que pensar que hay diferentes niveles de conciencia de déficit. Hay pacientes que te dicen, sí, la memoria me falla, pero no hace falta que me apunte las cosas porque de esto sí que me acordaré. ¿Vale? Y hay otros que saben que no me acuerdo ahora ni me acordaré después. Es decir, hay diferentes niveles de conciencia de déficit y que, por tanto, nosotros en la intervención que hacemos tenemos que saber este punto de graduación, de anticipar. Ostras, sé que esta información más adelante me será útil y, por tanto, me la tengo que apuntar. ¿Dónde me la apunto para que cuando yo la necesite la pueda utilizar? ¿Vale? Y esto, obviamente, también requiere una habilidad metacognitiva importante. La intervención, ¿cómo se puede hacer? A nivel individual. A nivel individual, centrando, como os decía, y en cada momento estas técnicas que hemos dicho, viendo y aplicando, ¿no? Ejercicios que impliquen esta restauración porque estás trabajando aspectos de funciones cognitivas. Técnicas compensatorias de fotografías de los familiares, aquellas personas que tengan una amnesia retrógrada, que no recuerde los familiares, fotografías como esta señora que tenía apuntado quién era, de dónde la conocía, tenía tarjetas de diferentes colores, de familia, de los amigos, de la gente del trabajo, ¿vale? La psicoeducación, porque muchas veces los pacientes te dicen, es que no lo entiendo, ¿por qué me pasa esto?
¿no? ¿Y qué puedo hacer para evitar que esto me pase o que esto me afecte en la vida cotidiana o que esté ya cansada de lidiar con todos estos problemas todo el tiempo? Intervenciones grupales. Las intervenciones grupales muchas veces son importantes no solo porque el profesional puede guiar el grupo, sino porque muchas veces entre ellos se ayudan, ¿no? Este abrazo que fue espontáneo y la chica que estaba de espalda tenía un tumor cerebral y era el día que les dijo, me ha recidivado otra vez y vuelvo a tener que empezar todo el proceso de intervención, quimioterapia, todo. Y los compañeros se levantaron y están sonriendo del abrazo que les estaban dando, de cómo estaba sirviendo este punto. Y, por tanto, en las terapias grupales muchas veces ayuda el saber y el compartir estas dificultades con otras personas que están teniendo las mismas dificultades. Y cuando esto se hace en la fase crónica, como en que yo ayer me lo revisaba, digo, uy, esta foto parece de revista. Yo voy a poner que es de Goodman en Barcelona porque realmente la fotografía parece que la haya buscado por internet. Pero es un grupo real de pacientes con daño cerebral, con muchas dificultades en la vida cotidiana y que es un grupo de ayuda mutua. Que hay algunos que ya hace 4 o 5 años o más desde la lesión y que siguen yendo porque les aporta mucho a ellos y saben que ellos aportan mucho a los demás y por tanto pues esta continuidad es como muy importante. Dejando de lado la parte cognitiva, los aspectos de conducta, evidentemente hay muchas alteraciones y pues obviamente nuestra intervención va a ir centrada en función de cuál es la dificultad que tiene el paciente, ¿no? Si está impulsivo, si tiene irritabilidad, si está agresividad, un poco qué dificultades tiene. Muy importante, cuando trabajáis con pacientes con problemas de conducta, la conducta es el problema, no es el paciente. No es una persona agresiva, no, tiene agresividad. Y la agresividad hay que definirla, ¿no? A veces oyes a alguien y dices, es que estás súper agresivo, ¿vale? ¿Qué es súper agresivo? No es que da un golpe en la mesa, ¿vale? Dar un golpe en la mesa lo interpretas de una manera, que está agresivo o que es agresivo lo interpretas de otra, con lo cual las cosas se tienen que poner por su nombre para poder definir realmente la gravedad de estas alteraciones a nivel conductual. Y obviamente tenemos que entender que la conducta viene derivada de muchos factores, ¿no? Los problemas de conducta que presentan los pacientes, por un lado tienen que ver con la personalidad previa. Hay gente que ya viene, ¿no? de serie, que es más impulsiva, que es más irritable, hay gente que es desinhibida, hay gente que cada uno es como es y eso ya el paciente ya viene de serie. Pero la lesión cerebral, además que obviamente si la lesión es frontal y va a incrementar los problemas de conducta, igual lo que hace es exacerbar la personalidad previa. Y por tanto, el que tenía pronto tiene mucho más pronto y el que decía cosas que no tocaban ahora pues mete la pata mucho más, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que el déficit cognitivo, el contexto, son factores que también van a influir en los problemas de conducta y es bueno identificarlos porque en estos factores sí que podemos intervenir. La lesión cerebral es la que es y la personalidad previa es la que es, ¿no? Pero si el entorno, sabemos que la sobreestimulación es mala, que el ruido les altera muchísimo, que igual hay actividades que les ponen muy nerviosos, hay actividades que les alteran en sí, que tienen dificultades con alguna persona. Dices, no, es que viene mi hermano a verme y es que con mi hermano siempre me llevo mal. Y él está todo el día aquí y no lo soporto y lo tengo que aguantar, ¿no? Entonces esto también hay que tener en cuenta porque igual no es que sea agresivo, es que se lleva mal con el hermano y el problema de conducta es diferente, ¿no? O las medidas de contención que evidentemente también pueden influir en que la persona esté más alterada o menos alterada. Es muy importante ver cómo hay veces que hay pacientes que te dicen, o familias te dicen, no, es que a la que llegamos a la cafetería se pone alterado, está mucho más inquieto. Vete al jardín, tenemos un jardín magnífico que es estupendo, a veces infrautilizado. Yo siempre digo, salir, tenemos una fuente que relaja, tenemos pajaritos, tenemos árboles, se ve el mar, ¿qué más quieres? Si está en la cafetería y se pone nervioso, vete fuera, que es fantástico. Las alteraciones cognitivas influyen. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con pacientes que tienen un problema de conducta? Y este problema de conducta en realidad es que no se acuerda. Y viene la familia y dice, venga, vámonos. ¿Cómo que nos vamos? ¿Dónde nos vamos? No, pues a mí no me has dicho nada. ¿Y cómo que no me has dicho? Y el problema de conducta empieza por un problema de memoria, ¿vale? Por un problema de comunicación. Aquella persona con afasia que no se entiende con el interlocutor, que quiere decir algo y que no puede, que pide algo y no le entienden. Esto frustra. Y a veces el problema de conducta tiene que ver con esto, ¿no? La disfunción ejecutiva, ¿vale?
y sobre todo la anosognosia. Si la persona no es consciente de los problemas y quiere hacer las cosas que hacía antes, de la manera que lo hacía antes, esto puede llevar a un confrontamiento con el entorno. Quiero conducir. No puedes conducir. ¿Por qué no? Porque tú le dices. Sí, yo estoy bien. Entonces yo creo que esto es muy importante de cara a también tratar, porque muchas veces el problema de conducta lo tratamos con la parte dando estrategias al paciente, a la familia, graduando toda esta parte del entorno, porque obviamente es importante, ¿no? Y este gráfico, que es muy obvio, es muy sencillo, ¿quién tiene razón? ¿El que dice que es un 6 o el que tiene que es un 9? ¿Quién? ¿El que tiene daño cerebral o nosotros? Nosotros sabemos que probablemente tenemos una visión como mucho más global de la situación, de las dificultades que tiene el paciente y, por tanto, nosotros creemos que nosotros tenemos razón. Pero el paciente cree que tiene razón. Con lo cual no podemos intentar convencerle, porque no lo vamos a conseguir. Tenemos que ponernos de su lado y ver que desde su lado es un 6. Y luego ya poco a poco intentar llevárnoslo a nuestro terreno para que vea que en realidad no era un 6, sino que era un 9. Y muchas veces nos encontramos con pacientes con dificultades que la tarea, la situación, el contexto es lo que le crea el problema de conducta, ¿no? Y aquí vemos pues una copia, ¿no? Tienen que copiar estas figuras, vemos que las simples las hace bien, en la cruz ya vemos ahí como una mayor dificultad. En este paciente vemos que, a la medida que se va complicando, vamos viendo otras cosas que la parte inicial no habíamos visto y resulta que igual tiene una negligencia que en las primeras no nos habíamos dado cuenta. Y que vemos, bueno, que el paciente está haciendo, vemos una serie de sintomatología, pero es que hay que entender qué implica para este paciente hacer esto de esta manera. No todo el mundo lo interpreta de manera igual. Para alguien que no dibuja y que nunca ha dibujado, pues dice, bueno, me ha salido mal, pero no pasa nada. Si yo os digo que este paciente, antes de la lesión, en sus ratos libres, se dedicaba a dibujar las maquetas de los coches teledirigidos de forma inversa, por el interior, dibujaba para que luego le daba la vuelta, y esto era lo que él hacía, claro, cuando el padre me lo enseñó, dije, ¡guau! Esta interpretación me cambió totalmente de sentido. O sea, yo hice la prueba y la interpreté de una manera. Cuando el padre me dijo, mira, ¿sabes lo que hacía antes? Y me enseñó la foto y le dije, ¿me la puedes mandar? Porque evidentemente si no, no la tendría. Digo, ¿me la puedes mandar? Y me la mandó. Entonces, aquí gana el sentido de la frustración, de la irritabilidad, del mal humor que tenía cuando hacía cualquier tipo de estas dificultades. Obviamente tenemos que analizar la conducta, ¿vale? Básico, ABC, ¿no? Los antecedentes, la conducta y las consecuencias. Porque a veces el problema de conducta no es que el paciente sea agresivo ni sea impulsivo, sino que hay unos antecedentes que hacen que el paciente se comporte de esta manera. Y tenemos que ir al antecedente para entender por qué se ha comportado de esta manera, ¿vale? Y las consecuencias. Todos sabemos cómo, en función de lo que el paciente vive, ¿no? Lo que percibe, las contingencias que tienen, pueden incrementar la conducta o disminuirla, ¿no? Entonces, muchas veces un gran reforzador es simplemente la atención. Si un paciente está tranquilo y nadie le hace ni caso, y el paciente grita y la gente va a ver qué le pasa, pues aquí tenemos un reforzador automático. Y resulta que cada vez el paciente grita más. Pero es que si cada vez que grita vamos antes para que grite menos, ojo, porque lo que estamos haciendo es incrementar esta conducta, ¿vale? Entonces, esto que es básico de modificación de conducta, con el daño cerebral también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta todos aquellos factores que incrementan los problemas de conducta en daño cerebral. La primera, la anosognosia. Si el paciente no es consciente, todo no le va a encajar y le va a suponer una dificultad a la hora de enfrentarse. Complejidad de la tarea, la sobreestimulación, el dolor, la fatiga, todos son aspectos importantes a tener en cuenta, pero al mismo tiempo también tenemos que ver qué otros factores nos pueden ayudar a disminuir estos problemas de conducta. ¿El paciente es el mismo? Pero igual la intervención que nosotros hacemos, como si lo intentamos contrarrestar, si le intentamos imponer nuestra opinión, si le intentamos convencer, evidentemente el problema de conducta va a incrementar, pero si nos lo llevamos a nuestro terreno, si intentamos persuadirlo, si lo distraemos, si lo reconducimos, evidentemente los problemas de conducta van a ir disminuyendo.
Y ojo, porque los problemas de conducta no solo son los problemas de conducta disruptivos. Tenemos la apatía, tenemos la falta de iniciativa, tan presente en los pacientes con daño cerebral y tan olvidada muchas veces en los programas de intervención. ¿Por qué? Porque no molestan, son pacientes que no la lían, son pacientes, pero que obviamente dentro del programa de intervención hay que hacer programas específicos para incrementar la participación de estos pacientes en actividades individuales, en actividades sociales, porque sabéis que uno de los objetivos de la rehabilitación obviamente es el incremento de la participación, ¿vale? A nivel emocional, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de cambios que son lógicos, necesarios y no patológicos. Porque a veces uno todo lo interpreta desde el punto de la patología y si la persona está triste, está deprimida, hay que medicarlo. Si el paciente llora, se arma un problema porque si está frustrado, es que no tolera la frustración. Pongámonos, ahora nos cambiamos nosotros y realmente nos ponemos en su lugar. Qué difícil es para muchos pacientes, evidentemente, sobre todo aquellos que son conscientes del déficit que tienen, de asimilar la situación y, por tanto, tenemos que pensar que hay toda una serie de cambios en su vida y que requieren un ajuste emocional. Y, por tanto, hay que respetarlos, hay que darles tiempo, hay que compartirlos, hay que acompañarlos en este proceso, pero no son patológicos. Luego hay otros problemas que a nivel de dificultad en la regulación emocional, que evidentemente tienen una base orgánica, la labilidad, las emociones incongruentes, las dificultades de ajuste a nivel emocional, que evidentemente este es un abordaje muy diferente, ¿vale? Y que también existen, y de la misma manera que hay una dificultad de regulación conductual, hay una alteración de regulación emocional. De hecho, últimamente se habla de autorregulación y así lo englobo todo, ¿vale? Pero la regulación emocional también es un punto fundamental, sobre todo en pacientes con daño cerebral. Y hay que pensar que, aparte de las lesiones neurológicas, todo el proceso psicológico que está viviendo el paciente, ¿no? Si es consciente de las dificultades que tiene, la baja autoestima, la frustración, la rabia, culpabilidad, pérdida de autonomía, todos aquellos pacientes que se preocupan ¿y qué va a ser de mi vida en un futuro? ¿Voy a poder volver a trabajar? ¿Voy a volver a poder conducir? ¿Voy a tener pareja? ¿Voy a poder formar una familia? ¿O sé que no voy a poder volver a trabajar? Sé que no voy a poder hacer esto. Sé que, evidentemente, esto implica todo un proceso que no se hace de la noche a la mañana, que implica mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte del paciente y que hay que, pues, la intervención también tiene que, obviamente, centrarse en estos aspectos. La parte psicosocial. Muchas de nuestra parte emocional viene del entorno de la interacción social que hacemos con las personas. Si resulta que salimos menos de casa, ya no tenemos el buenos días de la persona que nos encontramos en el ascensor, ya no aquella persona que vamos a tomar el café que cada día nos pregunta ¿qué? ¿Cómo ha ido? Estas conversaciones absurdas de ascensor, pero que forman parte del día a día y también nos ayuda a encontrarnos con alguien que nos da una sonrisa por la calle, ¿vale? Pero claro, resulta que el paciente con daño cerebral está haciendo rehabilitación, su vida ha cambiado, no trabaja, y ya no puede ir a hacer escalada como hacía antes. Ya no está en el partido de tenis porque no puede jugar a tenis, con lo cual todos los contactos del tenis han desaparecido de su vida. Ya no quiere quedar con ellos para que le hablen de algo que no puede hacer. Si no trabaja, aunque a veces en el trabajo no tengamos amigos, pero tenemos conocidos, compartimos muchas horas y muchas veces compartimos más horas con la gente del trabajo que con la gente de fuera. Si eso lo perdemos, también lo perdemos. Y por tanto, todo este aislamiento forzado, porque disminuye estas actividades y a veces voluntario, porque la persona no quiere que le vean así, no quiere interactuar con ellos, pues evidentemente todo esto también afecta. El daño cerebral repercute en muchos niveles, desde las AVDs básicas, la higiene, la ducha, el ir al baño, si lo puedo hacer solo, si no lo puedo hacer solo. Si lo hago solo, pero estoy en la ducha y me paso media hora porque ya no sé si me he lavado el pelo o no me lo he lavado el pelo, bueno, por si acaso me lo vuelvo a lavar. Igual resulta que me lavo el pelo 20 veces en la misma ducha porque no sé si ya me lo he lavado o no me lo he lavado, aunque físicamente esté bien, pero igual cognitivamente no lo puedo hacer. Todos los cambios que hay a nivel familiar, social, a nivel de ocio, transporte, trabajo, económico, es que afecta a todo.
Y claro, se afecta a todo, ¿cómo no va a afectar a nivel emocional? Y esto es algo que es importante y a veces uno, si no tiene esta visión global, holística, lo pierde de vista y no piensa en ello, ¿vale? La ansiedad y la depresión, que es lo que uno muchas veces piensa, ¿no? Ojo, es que yo si estuviese en su lugar estaría súper deprimido y mira lo que bien está. Claro que está bien si no es consciente del déficit, porque todo implica un proceso, ¿no? Muchas veces la ansiedad y la depresión no salen en fases iniciales, salen a nivel crónico, cuando vuelven a la realidad, cuando se dan cuenta de que esta dificultad que tengo es para siempre, que no es una cosa momentánea que en 3 meses me voy a curar y ya voy a estar estupendo, ¿no? Hay personas que tienen un proceso de negación, pero también es muy diferente, o sea, es muy importante diferenciar la negación de la falta de conciencia de déficit. Muchas veces hay profesionales y hay muchas familias que dicen, no, es que no quiere, es que no se quiere dar cuenta. No, es que no lo ve, es muy diferente. No verlo que no querer verlo. En este tipo de afectación, cuando el problema es a nivel emocional, la neuropsicoterapia es la que nos va a permitir trabajar todos los aspectos emocionales, basándonos obviamente en toda la parte de la psicoterapia, pero adaptado al daño cerebral. Porque claro, si el paciente tiene una afectación cognitiva importante, es que hay cosas que no va a entender de la psicoterapia tradicional. Tenemos que simplificarla, tenemos que adaptarla, tenemos que ajustarla, se lo tenemos que poner fácil. No podemos hacer una metáfora hipercomplicada porque no nos va a seguir. Con lo cual hay que adaptarla para reducir todo este malestar que pueden tener a nivel emocional, ¿vale? Pero luego hay que promover una actitud positiva, hay que buscar propósitos de vida. ¿Qué pasa con aquella persona que después del daño cerebral no puede volver a trabajar? ¿Y ahora qué hago? Claro, no es lo mismo si te pasa a los 70 años, que ya has hecho toda tu vida y ahora estás jubilado, entonces sigues siendo jubilado y ya está, que si te pasa a los 20 años y tienes toda la vida por delante, ¿no? Entonces, si a los 20 años no tienes nada que te motive para hacer el resto de tu vida, o lo trabajas o se nos deprime, obviamente, ¿no? Con lo cual, pues es algo que tenemos que trabajar y los tenemos que acompañar en este proceso. En aquellos casos que se pueden reincorporar al trabajo, hay que hacerlo también de una manera programada, ¿vale? Nosotros en Goodman, yo siempre digo que tenemos un sesgo de gravedad, porque los que nos llegan a nosotros son pacientes que tienen una afectación moderada, grave y sobre todo muy grave, ¿no? Con lo cual, de estos casos, desgraciadamente vemos pocos, ¿no? Pero en otros entornos es mucho más fácil ver, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, bueno, vuelve a trabajo, poco a poco. No, vuelve a trabajo no. ¿Cómo hay que volver al trabajo? ¿Cuándo hay que volver al trabajo? ¿En qué momento? Es muy importante esta planificación, es muy importante darle la información al paciente, explicarle posibles consecuencias de reincorporarse demasiado pronto. Hay que hacer una reincorporación gradual, hay que hacerlo de manera informal, cómo se restringe a nivel de horas, a nivel de tareas, a nivel de responsabilidades. Y claro, esto a veces hay empresas que te permiten hacerlo y hay otras que dicen, no, tú tranquila, tú cuando estés bien, cuando estés total, ya te reincorporas. No, es que se reincorporará mejor si lo hace poco a poco. No esperar que ya se pueda reincorporar al 100%, sino que igual es mejor de forma paulatina, primero media jornada, con descansos, que se vaya para casa. Pero claro, ya os digo, a veces la teoría es una cosa y luego la práctica clínica y laboral es otra. Hay guías, sobre todo en Estados Unidos, de cara a cómo debería ser esta reincorporación laboral. ¿Vale? Hay muchas cosas, hay neuropsicología vocacional dirigida a cómo reorganizar y cómo reestructurar la vida, pero claro, aquí tenemos unas prestaciones económicas, que tenemos unas incapacidades, que por un lado es beneficioso, de que aquellas personas que han trabajado, que han cotizado y ahora no pueden trabajar, pueden tener un acceso a una pensión, y en Estados Unidos, por ejemplo, no lo tienen. Entonces, ahí promueven mucho más, ¿vale? Aquí la gente que intenta promover y que intenta volver al trabajo pierde la pensión. Con lo cual, a veces hay que hacer un equilibrio. Pierdo la pensión, intento trabajar y luego encontrar trabajo y ver si es capaz de mantener ese trabajo a largo plazo, ¿vale? Con lo cual, esta es una de las limitaciones que aquí tenemos muchas veces en la reincorporación laboral. Y luego hay otro punto fundamental, que es la identidad. ¿Quién soy?
Yo soy yo en función de mis características, de las cosas que hago, de mis aficiones, de mi trabajo, del entorno social que tengo, familiar. Cada uno de nosotros somos quienes somos por un montón de cosas. Y cuando hay una lesión cerebral, esto cambia. Y ya no soy la que era. ¿Cuántas veces los pacientes con daño cerebral dicen, es que mi yo de antes, es que yo querría, ¿cuándo podré volver como antes? ¿No? Y esta comparación continua de yo ahora estoy así, pero yo quiero ser así, que es como yo era antes, ¿no? Entonces, se convierte en un yo ideal de lo que yo querría hacer y el yo ideal en realidad es lo que yo era antes. A veces magnificado, también hay que decirlo. A veces, no, es que yo antes me acordaba de todo. Mentira, nadie se acuerda de todo. O sea, a veces uno magnifica los estados previos. Y aquí, evidentemente, hay todo un proceso de acompañamiento. Ese es el modelo típico de Gracie, el modelo de Y, de cómo acompañar a los pacientes para resolver las discrepancias que hay entre el yo actual y el yo ideal. Y qué procesos tenemos que hacer a nivel de terapia para ayudar al paciente a, de forma progresiva, dejar de mirar atrás y mirar adelante. Yo siempre hay un momento que de repente estoy en terapia con una paciente a largo plazo, porque esas cosas son a largo plazo, y de repente digo, ya no mira atrás, ya no se está comparando constantemente con cómo era antes. Está empezando a mirar un futuro. ¿Vale? Y es el momento en que los palos de las Y se juntan y ya no miran atrás, sino que intentan mirar para adelante. Y ahora os voy a explicar el caso de una chica que tuvo un traumatismo craneoencefálico hace, yo creo que unos 12 años aproximadamente. Era una chica que tuvo la lesión a los 30 años, 28 años. No os doy más datos porque solo tengo una foto que os voy a enseñar después. Pero esta chica era educadora social, tenía dos carreras, trabajaba en bienestar social, haciendo proyectos de incorporación, de integración de pacientes, de niños con dificultades socioeconómicas, y era una persona muy brillante, muy potente, con mucha energía y con una gran ganas de ayudar a la gente a nivel profesional. Tuvo un grave accidente de tráfico con muchas dificultades a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional, pero ella salió del hospital y dijo, yo vivía sola y me vuelvo a vivir sola a pesar de todas las dificultades que eso entrañó a nivel familiar, con mucho apoyo por parte de la familia. Entonces, ella quería volver, ella quería, ¿no? Entonces, estuvimos con ella trabajando un tiempo, decir, bueno, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué puedes aportar? ¿No? Entonces, ella acabó ayudando en un centro de quinoterapia. Le encantaban los caballos y había un centro de quinoterapia donde trabajaban con niños con discapacidad, para integración sensorial, para trabajar todos estos aspectos que trabajan desde la quinoterapia, y entonces se hizo voluntaria de este centro, acudía, y eso le permitía llenar la autoestima, llenar la satisfacción, volver a tener una identidad, volver a tener una utilidad en la sociedad. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer con estos pacientes es acompañarles a buscar aquello que les hagan tener ganas de levantarse por la mañana con un objetivo y con ganas de hacer alguna cosa. La familia no podemos olvidarnos nunca de ella. La familia es fundamental. Tiene muchos cambios a nivel personal, ¿vale? Porque no entiende lo que está pasando, tiene muchísimas dificultades y con lo cual tenemos que acompañarlos y validar también las emociones que tienen en este momento. Implican muchos cambios a nivel familiar, de reestructuración de roles, de cambio de expectativas, de cambios de proyecto de vida. Es que nosotros habíamos soñado que íbamos a hacer esto, estábamos planificando este viaje, es que justo nos íbamos a jubilar, es que nos íbamos a mudar o nos acabamos de comprar una casa y ahora no sé cómo lo vamos a pagar. Es decir, hay toda una serie de cambios que luego las familias, pues cada uno se reparte los roles a su manera. Y cuando de repente todo recae sobre el familiar porque el paciente no lo puede hacer, pues es una sobrecarga evidentemente importante, ¿vale? Hay unos factores que evidentemente son los que van a marcar cómo impacta este daño cerebral en la familia, ¿vale? Y que evidentemente hay factores que son mejores. Aquellas familias con una cohesión familiar previa mejor van a funcionar mejor. Aquellas que tengan mejores recursos económicos les va a permitir vivir las cosas de otra manera, pero también las estrategias de afrontamiento que tengan. Y es importante entender que los pacientes, que las familias pasan por una serie de fases
Y estas fases hay que entenderlas, hay que saberlas y hay que saber en qué momento está la familia. ¿Cuántas veces hemos oído de, es que esta familia es que no lo quiere aceptar? Es que se niega, es que está todo el día diciendo que cuándo va a caminar su familiar y no se da cuenta de que no va a poder volver a caminar. Y por mucho que le digamos, bueno, igual es que no es el momento para insistir tanto o enfadarnos con la familia porque no lo acepta. Igual tenemos que acompañarles a esta fase de realidad o a esta fase de aceptación o al final llegar a esta fase de ajuste en que la familia te dice, ostras, nuestra vida ya no es la que era, pero estoy bien, pero hemos aprendido a adaptarnos, hemos aprendido a disfrutar de la situación en la que tenemos, ¿vale? Y la familia nos puede servir como coterapeutas. Para ello es importante la psicoeducación. Igual que enseñamos a los pacientes y les explicamos qué les pasa, es fundamental explicarle también a las familias, porque si las familias no lo entienden, pues evidentemente va a ser una limitación para la generalización o para un montón de la funcionalidad del paciente en la vida cotidiana, ¿vale? Ya a modo de conclusión, creo que son 3 diapositivas y con esto ya acabo. Son mensajes así como un poco todos juntos, pero que yo creo que son importantes, ¿no? El proceso de la rehabilitación neuropsicológica es un proceso que engloba muchos factores, muchos objetivos y que van creciendo a medida que el paciente va avanzando. No los podemos hacer todos de golpe. No podemos pretender que a la que nos llega un paciente lo tenemos que conseguir todo, sino que son fases desde las que nos tenemos que ir trabajando. Por un lado, a nivel de estrategias, ya sea cognitivas o conductuales o emocionales, pero luego ir trabajando todo el tema más metacognitivo, más, para facilitar la funcionalidad del paciente, que funcione mejor en la vida cotidiana, a pesar de tener unas dificultades neuropsicológicas, ¿vale? Fomentar la autonomía, el bienestar emocional. Y para nosotros es fundamental, ¿no?, ayudar a aquella persona a que se mire al espejo y sonría, ¿no? ¿Cuántas veces después del daño cerebral no se quieren ni mirar al espejo? Literal o figurado, llamarlo como queráis, pero no se reconocen, no son ellos, ¿no? Y tenemos que ayudarles a que tengan realmente este punto de satisfacción de cuando miran al espejo, reconocer a la persona que hay detrás, ¿vale? Y estar satisfecho con lo que está haciendo, ¿no? Importante, el proceso no es lineal. No es, lo acompañamos y va evolucionando, como quizá a nivel la rehabilitación del miembro superior, ¿no?, que tiene como recupera y luego llega a la parte plató y es como mucho más sencillo, ¿no? El proceso neuropsicológico tiene altibajos. Y altibajos de muchos factores. Y a veces esos altibajos tienen que ver con momentos vitales, tienen que ver con nuevas situaciones, con cambios en la vida, con retos que ellos mismos se ponen, ¿no? Y a veces no sé, ya han conseguido un momento de estabilidad y recuerdo una paciente que también todo el tema de identidad lo trabajamos mucho porque era muy autoexigente, quería volver a ser, estaba haciendo el doctorado, quería muchos años hasta que se dio cuenta que no. Y llegó un momento de equilibrio, de satisfacción, con voluntariados, haciendo cosas, y de repente me dijo, es que estoy pensando en ser madre. Siempre había querido ser madre. ¿Tú crees que podré? ¿Y si puedo? ¿Cómo me va a desestabilizar esto? A mi daño cerebral. He conseguido el equilibrio. ¿Me lanzo o no me lanzo? La decisión es tuya, ¿eh? Yo ahí no voy a tomar una decisión por ti porque el crío va a estar aquí, ¿no? Pero consiguió y dijo sí, con la pareja decidieron que sí. Y un altibajo, evidentemente hubo un bajón brutal a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, que a veces ya pasa simplemente cuando uno tiene un hijo, pues imaginaros con el daño cerebral. Consiguió la estabilidad y viene y me dice, ¿y si tengo otro? Sé que me va a volver a pasar lo mismo, pero... Y tuvo un segundo hijo. Entonces luego es fantástico cuando vienen al hospital y te lo traen y te lo presentan, ¿no? Es muy importante el seguimiento muy a largo plazo. Las cosas, yo os decía, no se hacen en poco tiempo, necesitan mucho tiempo y es importante acompañarlo dentro de la medida de lo que podamos en cada uno de los centros que trabajemos, pero los procesos duran años, ¿vale? Porque, como os decía, hay estos altibajos que es importante ir haciendo. Y acabo con esta. En esta refleja lo que hacemos en Goodman, ¿vale? Esta es un artículo que tenemos sobre ruedas en Goodman, en que vemos que en el centro está la persona con el daño cerebral, con todo lo que
trabajamos la parte emocional, conductual, cognitiva y la parte identitaria, que evidentemente esto es más a largo plazo, integrando a la familia, también facilitando este punto de ajuste, de identidad familiar y también de que no os olvidéis que las familias están allá y las tenemos que acompañar a cada uno en su momento, teniendo en cuenta la fase en la que están. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Rocío, por tu magnífica exposición. Vamos a dejar unos minutos para posibles preguntas que tengáis para Rocío. Pero bueno, trabajar con personas con daño cerebral, me gustaría que haces un poco en cuanto a la comparación. O sea, la comparación. Ellos normalmente siempre se comparan. Y bueno, yo precisamente es algo que les quiero trabajar siempre, con les trabajo. Entonces es un poco cómo trabajas cuando ellos se comparan a cómo eran antes. ¿Vale? Y yo siempre les digo, digo, realmente, para ser justos, te tienes que comparar en el momento que te dieron el alta en el hospital. Digo, ese es el sitio donde, a raíz de ahí, tienes que compararlo. Entonces, es un poco cómo lo trabajas, si puedes ampliar esto, porque es algo que es verdad que no está recogido prácticamente en ningún sitio. Y casi todos los pacientes que tienen un daño cerebral utilizan la comparación, lo tienes que trabajar con ellos. Es un poco, pues saber cómo lo haces tú. Bueno, realmente es algo que es muy complicado y que lo que sirve para una persona no sirve para la otra. Eso sabemos también que en neuropsicología es así, ¿no? Es decir, hay cosas que son como muy transversales y luego otras que es como mucho aplicando, ¿no? A ellos no les sirve compararse con cuando se fueron del hospital. Igual que cuando la familia les dice, pero es que tú no sabes cómo estabas cuando estabas en la UCI. Pues no, porque no lo saben, porque no tienen ese recuerdo, ¿no? Para ellos siempre se van a comparar con antes. Entonces, muchas veces el dejar de compararse es cuando tú les ayudas a mirar para adelante. ¿Sabes? No tanto decirle, no te compares, sino, bueno, ¿y ahora qué cosas puedes hacer? ¿Vale? Valorar, o sea, analizar las cosas que hacen y valorarlas, porque muchas veces te dicen, no, es que yo no hago nada. No, es que no hago nada. Bueno, pues, como que no, si me has estado contando y te dicen un montón de actividades en las que sí que participan, pero no les dan importancia. Entonces, muchas veces es registra lo que haces, porque entonces ya no sirve que me digas que no haces nada. ¿No? Y romper muchas veces son como radicales, ¿no? O pasan del todo o nada, o lo haces todo igual que antes, o no haces nada, ¿no? Entonces, hay igual personas que se encargan de muchas cosas y no las valoran. Y a veces son cosas del día a día, pero en el momento en que empiezas a decir, mira, todas estas cosas sí que puedes hacerlas, ¿vale? Ya no pueden decir que ya no hago nada, ¿no? Entonces, esta parte de reinterpretación, de poner en valor las cosas que hacen e intentar buscar unos objetivos, ¿no? Entonces, hay gente que intenta hacer actividades como las que hacía antes para llegar a ser quienes eran antes y volver a demostrar que lo pueden hacer. Y hay otras personas que dices, busca otra cosa diferente. ¿Sí? Algo que no hayas hecho nunca, ¿no? Y de repente hay gente que dice, ostras, pues me he puesto a pintar que no había pintado en mi vida y claro, no me puedo comparar. No sé si antes pintaba igual de bien o igual de mal, porque no lo sé. Sé que el piano ahora lo toco mucho peor que antes, pero el dibujar no lo sé porque antes no lo hacía. Entonces a veces es buscar nuevas actividades diferentes en que no se puedan comparar. Y entonces a partir de allá ya tienen un punto de lo está haciendo así. Ya, pero es que igual yo antes, ya, igual sí o igual no. ¿No? Y entonces es plantearles nuevos objetivos, nuevas actividades y con eso, y dar valor a lo que hacen. Entonces muchas veces dejan de comparar porque se van resituando más en lo que pueden hacer ahora. ¿Vale? Y luego poco a poco empiezan a mirar hacia el futuro. Pero es como ir siempre mirando con el retrovisor y comparando a estar ahora, ¿vale? Y luego ya empezar a pensar en cosas de futuro a corto plazo o futuro a medio plazo.
y cosas de voluntariado, cosas de hacer actividades, y al final también todo el tema social, evidentemente, pues también ayuda mucho. ¿Alguna cuestión más? Pues venga. Muchas gracias.